estar la compañera Brenda Lemus y el de la voz, Adán Pérez, para traer la exposición del tema del surgimiento de las instituciones y presentar algunos elementos de debate a consideración de los compañeros de la clase. Entonces, bien, las instituciones propiamente son cualquier tipo de elemento que se haya establecido. Y en este sentido, la teoría clásica de las instituciones ubica que al menos se han presentado dos entidades principales en la conformación de un sistema económico. Y estas son los agentes y los bienes. Ahora, hay dos tipos de perspectivas o de orientaciones conceptuales de estos dos tipos de instituciones. En función de la primera, que se refiere a su configuración física, se entiende que los agentes son unas colecciones estructuradas de individuos. En cambio, los bienes son definidos como un conjunto coherente de elementos materiales. En función de su funcionalidad definida, los agentes están considerados como centros de decisión y pues los bienes no les queda otra más que ser definidos como objetos de intercambio. En todos los casos siempre son considerados como elementos que existen espontáneamente en los modelos de teoría clásica. Aunque todo se acabe, estos de repente van a volver a surgir por alguna razón desconocida. Pero el texto también nos llama la atención sobre un tercer tipo de entidad denominada institución, que se produce con frecuencia en los análisis económicos. Es descrita en función de su propia naturaleza, donde ésta existe de forma psíquica y física, o frecuentemente como una naturaleza híbrida entre polos físicos y psíquicos. En ambos casos, también las instituciones están definidas por su rol en la mediación entre los agentes económicos y con el objetivo principal de ayudarles a enfrentar la incertidumbre exógena y endógena. Ahora, la teoría económica va a introducir diversas instituciones para controlar la producción, el intercambio y consumo de bienes y servicios. Eh, en este contexto, la institución central es el mercado, que va a confrontar la oferta y la demanda respecto de algunos bienes y servicios compatibles a través de un sistema de precios. Se va a reconocer que en este sentido existen instituciones sustitutas que siguen el mismo objetivo de regular los intercambios, pero lo van a hacer bajo distintas lógicas y bajo distintos procedimientos. Entonces, también a la par de estos, las instituciones complementarias van a actuar como un soporte de los mercados a partir de marcar los intercambios, ¿no? De establecer ciertos límites o barreras de actuación. Y también se van a distinguir que existen otras instituciones foráneas que enmarcan el sistema de transacciones globales. Las taxonomías de instituciones que se han propuesto por la literatura especializada han inclusive introducido ciertas categorías un tanto extrañas, ¿no? Por decirlo así. Bajo la semántica estructural se comprenden a las instituciones orgánicas como unas organizaciones humanas, mientras que bajo la conceptualización de instituciones epistémicas se considera a las instituciones como representaciones mentales que son reforzadas por todos los agentes. Por una parte, una institución constitutiva va a ser aquella que hace posible una nueva actividad social, en tanto que una institución regulativa actúa como mediadora entre la actividad ya existente. Y bueno, ¿no? Aquí vamos a poner un post-it, un pequeño paréntesis en la actividad y vamos a señalar a los compañeros que pues estas taxonomías de instituciones, por favor las tengan presentes porque va a ser el fundamento de los argumentos con los que debatiremos adelante. En la teoría económica, muchas de las escuelas se dirigen al rol básico de las instituciones alrededor y fuera del mercado. En este sentido, los institucionalistas afirman que las instituciones son hábitos que influencian el comportamiento de los agentes y facilitan sus expectativas. En cambio, los cognoscitivistas consideran que las instituciones producen señales que son un buen sumario de información requerida por los agentes. Y bueno, ¿no? Muy a su tradición de los transaccionalistas, ellos explican que la coordinación se da a partir de los costos de transacción involucrados, ¿no? La teoría de los derechos de propiedad se dirige a la importancia de los derechos reales bien definidos durante la evaluación de la eficiencia de un sistema económico. Y por su parte, los regulacionistas explican la heterogeneidad de las instituciones a través de su adaptación a diferentes lugares y periodos. Ahora bien, hay una institución bastante particular de la que vamos a hablar
y son las convenciones. Las convenciones hacen necesariamente una evocación a la idea de consentimiento y de voluntad, de llegar a un acuerdo entre las partes, y en consecuencia las convenciones son reglas de comportamiento de los agentes, que se expresan hipotéticamente y a las cuales se les atribuyen consecuencias necesarias que se derivan de su contexto. Así, en una convención aparece con cierta regularidad en el comportamiento de la gente relacionado a varias variables observables, pero también puede ser interpretada normativamente como un comportamiento impuesto a los agentes bajo cierta presión social, en cuyo caso deberá ser interpretada por el agente para que éste pueda decidir si aplica o no la determinada regla en una cierta situación dada. Las convenciones son generalmente estudiadas dentro del marco de la teoría no cooperativa de juegos, la cual tiene muchas ventajas, entre las que el texto destaca que la teoría de juegos trabaja a un nivel más alto de generalidad que la teoría económica, ya que los actores y las acciones están diferenciadas. También señala que la teoría de juegos respeta el individualismo metodológico, ya que le reconoce que el equilibrio solo es logrado por las acciones de los actores. Y una última observación consiste en que la teoría del juego considera que las interacciones de los actores no son mediadas por instituciones previas, o por lo menos no en las de tipo explícito. Por el particular, se nos señala que una visión evolucionista de las convenciones va a estar fundada en la idea del orden espontáneo, el cual es problematizado por las interacciones de actores con racionalidad limitada. Ello implica que el orden no es un diseño voluntario y no es perseguido por una autoridad regulatoria. Es más, el orden ni siquiera es consciente y tampoco se espera que sea reconocido por los actores. De ahí que ello signifique que el orden no necesita ser coaccionado por algún tipo de autoridad legal para mantenerlo. Dicho lo anterior, en la teoría clásica del juego se registran tres grandes fallas del juego, en similitud a las fallas del mercado que pues expone la teoría económica, ¿no? En este sentido, el símil iría al señalar que el problema de la coselección surge de la existencia de diversos estados de equilibrio entre los cuales solamente uno tiene que ser sorteado para ser excluido. Además, el problema de cooperación surge de la existencia de un estado de equilibrio que no es un óptimo de Pareto. Y finalmente, el problema de codeterminación surge de la ausencia de un estado de equilibrio. Dentro de este contexto, en una primera etapa, la teoría de juegos asimila la convención a un estado de equilibrio. Y más allá del hecho de que una institución tiene un objetivo coordinado como un equilibrio, como una institución per se, tiene muchas características de equilibrio. En una segunda etapa, la teoría de juegos asimila la génesis de una institución a un proceso que lleva a un estado de equilibrio. Y así, dos tipos de proceso se han establecido para poder remediar el problema de la implementación a través del proceso educativo, en virtud del cual se pretende y se considera que los agentes son capaces de lograr un estado de equilibrio por el solo y mero razonamiento. Y el proceso evolucionista, por su parte, considera que los actores llegan a un equilibrio por la convergencia de un proceso dinámico, el cual puede ser de aprendizaje, si es que está basado en el aprendizaje basado en creencias o reforzamiento pedagógico. Y una tercera etapa se considera necesaria en aras de separar la institución de equilibrio subyacente y dar una fundamentación normativa. Aquí la naturalización del problema se solventa en dos pasos, mientras que el problema de la normalización se va a resolver en otro par más de pasos, ¿no? Que son los que están aquí eh, a la vista, ¿no? De nosotros. El paso de reconocimiento concierne a la observación de los actores hacia alguna regularidad surgida y que nadie más puede observar. Por su parte, el paso de la polarización concierne al tratamiento de la regularidad observada como una institución, específicamente en el sentido que los actores reaccionen directamente ante ella y en menor medida o de hecho nada en relación a sus oponentes. Por otra parte, el paso de la legitimación transforma la institución en una obligación moral sostenida por expectativas recíprocas de los actores. Y finalmente, el paso de la legalización impone a la institución una fuerza jurídica sostenida por incentivos y sanciones. La conclusión de este punto, o la síntesis más bien, me parece buena, y a partir de aquí comenzamos con una dinámica con los compañeros presentes. Nos dice que estos 4 pasos pueden ser descritos, pero no están formalizados en el marco de la teoría del juego. Por lo tanto, todavía están sujetas a revisiones, y aquí es donde vamos a llamar la atención de alguno de ustedes y solicitar pues su agradable participación. Por ejemplo, ¿no? Quisiéramos ver primeramente del compañero Carlos Mendoza. ¿Andarás por aquí, compañero, o ya Sí, te fuiste al café?
Ah, aquí estamos. ¿Sí me escuchó? Sí, compañero, muy bien. Fíjate, nosotros vamos a problematizar la última parte, ¿no? Los últimos dos pasos, el de la legitimación, pero más que nada el de la legalización. Hasta en el paso de la legalización, nosotros estamos aquí encontrando una cacofonía, ¿no? Un círculo en el cual no tenemos una aparente solución. Pero, bueno, regresando tantito a la siguiente lámina, bueno, la que está delante, este compañero, de favor, donde están los círculos. Esta. Entonces aquí identificamos tres elementos institucionales que van a estar presentes y a determinar este paso de legalización. Entonces, bueno, compañero, para no hacerte perder tu tiempo, te queremos preguntar, tú a la norma, ¿qué tipo de institución o qué categoría de institución le asignarías? De acuerdo a la taxonomía que viene en el texto y que ya también comentamos. Yo creo que regulativa Ujú. o regulatoria, Ajá, ¿por qué, compañero? porque precisamente lo que hace es normar o más que normar, como regular las interacciones entre los actores. Correcto. Muchas Pero gracias. Ujú. Ahora vamos a llamar la atención de algún otro compañero. No sé, pues se me ocurre a Ana Ibera. Vamos a ir intercalando, compañero, compañera. Compañera Anaí, ¿estarás presente? Ok. Compañera, por favor, desde tu apreciación, ¿cuál sería para ti el tipo de institución que representan los actores? Podría ser la institución central, porque estamos diciendo que es donde se ve más la convivencia entre los actores, entre la oferta y la demanda. Sí, sí puede ser. Correcto. Y vamos ahora a solicitar al compañero, vamos a ver quién está. Sergio García, a ver, vamos a ver si está aquí el compañero. Sergio García, le pedimos de toda su erudición para que nos diga el proceso legislativo, qué tipo de institución o Me fui al taxonomía de café, institución. Adán. No, no es cierto. El proceso legislativo, pues Sí, sería regulativo. Las normas ok, yo no las vería como regulativas, excepto si la norma la entiendes como la regulación del proceso legislativo. Pero en este caso es la ley, pues es un aspecto regulativo. ok. ¿Y por qué dejaría de considerar que se trata de una institución orgánica o de una institución constitutiva? ¿Por qué no le gustan estas categorías? No tomo el aspecto regulativo, es decir, orgánica. Pues Ajá. evidentemente las personas hacen las leyes, ¿no? Pero a su vez las leyes intentan regular la conducta humana, entonces no sería algo físico, ¿no? Exacto. Además de la taxonomía, ya estás entrando en materia, ¿no? Compañera Odette, de favor, puedes regresar a la siguiente, a la anterior lámina, por favor. Esta. Entonces, aquí mismo, compañero Sergio, aprovechando que ya identificaste el punto, ¿cuál sería aquí entonces una de las inconsistencias del procedimiento? A nuestro parecer, analizado y corroborado también con el profesor, estamos aquí identificando que se trata también de una situación en la que, atendiendo a las naturalezas de estas instituciones y a sus funciones, estamos viendo aquí un proceso circular. No sé si tú opinas lo mismo. De hecho, de preferencia, nos gustaría que nos llevaras la contraria, Sergio. Entonces, ¿qué opinas? Pero circular ¿en qué sentido? ¿Entre legitimación y legalización? Más dentro de de la legalización, dentro del problema de normatización, porque estamos viendo que para que siga toda esta explicación, ¿no?, de las conveniencias y llegue hasta el problema de la normatización, ya vemos ahí algo redundante, ¿no? Donde para que pueda legalizarse, tiene que pasar por un proceso legislativo. Y el proceso legislativo, así como tú lo dijiste, ya tiene que estar establecido en una ley. Entonces, ¿cuándo surgió esta ley si no es a través de otro proceso legislativo que a fuerza tuvo que haber estado solventado en otra institución de tipo regulativo?
Pues yo creo que lo que pasa está en que tú a veces recibes beneficio o castigo, pero ya cuando naces, por ejemplo, no te toca a ti regular eso, lo tienes que aceptar, es decir, por ejemplo, al nacer mexicano, pues tienes que acatar las leyes mexicanas, estés de acuerdo o no, o las conozcas o no, y al final pienso que el aspecto del premio o el castigo es el que te va a determinar cómo te mueves, ¿no? Sí, exacto. Aquí lo que estamos viendo es que precisamente está habiendo esa circularidad, ¿no? De que, como dice ahorita, bueno, está el incentivo, pero también viene de por qué eres, o incentivo castigo, ¿no? Dijiste, y se deriva de que también eres mexicano, se deriva de que, bueno, así están las normas. Pero efectivamente todas esas normas ya estuvieron previamente establecidos por un proceso legislativo. Y ese proceso legislativo estuvo determinado previamente por otro proceso legal o de legalización, ¿no? Entonces, aquí nuestra pregunta, digamos, básicamente reduciéndolo a una cuestión bastante coloquial, con perdón de ustedes de la clase, es ¿qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? Entonces, ¿cuál de las instituciones que tenemos ahí adelante, normas, actores o procesos legislativos fue primero? Compañero Adet, si nos puedes apoyar pasando a la siguiente lámina. Estos. Entonces, ¿cuál de estos elementos fue primero? Bueno, es lo Sí, que, adelante, Toño. perdón, lo Ajá. que yo entendí es que, pues, primero surgen de forma espontánea tal vez estas normas o reglas, ¿no? A través de la interacción que se da de los actores. Por ejemplo, en la clase del profesor Corona ponía el ejemplo del juego de fútbol, ¿no? Y Ujú. precisamente estas normas van surgiendo de forma espontánea hasta que después pues se convierten en las reglas y normas que dictan el juego, ¿no? Y la FIFA, que es la organización que vigila esas normas, pues surge después de las reglas, ¿no? Pero creo que primero es la interacción entre los actores la que determina el conjunto de Ujú. normas y reglas. Yo estoy de acuerdo contigo a un nivel personal. Vamos a ver si nada más un par de minutos. Gracias, Toño. A ver si algún otro compañero tiene una apreciación distinta o en sentido contrario y pues de no ser el caso, continuamos con nuestra exposición. ¿Algún compañero que guste tomar la palabra y exponer su argumento? Yo también estoy de acuerdo con Antonio. Creo que bajo el proceso de organización, pues tienen que haber dos agentes que se organizan. De ahí pasamos a las instituciones, como decía, eh, se me fue la palabra. Bueno, los acuerdos como de reglas que hay, que se tienen que poner. Y después está el proceso legislativo, que es como ya la institucionalización tal cual de estas reglas del juego. Sí, igual no te sumas a esta misma perspectiva. Correcto, pues este es, digamos, que lo que parece ser la solución más solvente, ¿no? Que realmente entre procesos legislativos y normas no van a dejar de tener ese círculo, ¿no? Entre ellos, y realmente el único punto de origen que pudiéramos decir así está en los actores. Sergio, ¿algo más? Sí, en todo caso, bueno, dentro de la discusión, no sé Ajá. si ha comentado que hay acciones precedentes, es decir, la norma no surge tampoco así a la primera, sino forma parte de actores que nos precedieron y que a lo mejor no sabemos ni quiénes fueron, ni cuánto tardaron en fijar esa norma, pero ya cuando tú apareces, pues ya está. Entonces, por eso puede parecer que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero son acciones Así es. precedentes, diría yo. Sí, es correcto, estoy de acuerdo con tu forma de enunciación. Entonces, bueno, ya en síntesis, igual si gustas, compañero, ¿cuál sería la crítica a esta serie de etapas que maneja la teoría de juegos? ¿Te convence, no te convence a partir de ahorita de este aspecto que estamos ahorita poniendo en cuestión? ¿A mí o a otro? Sí, Pregunta. tú de una vez, anda.
Tú ya tomaste café. Pues creo que la teoría de juegos tiene utilidad en la que intenta predecir, pero yo pienso que tiene debilidad en cuanto a los precedentes, es decir, cómo meterlos en el modelo. Realmente los tomas como dados y sobre eso juegas con la acción de los actores, pero hacia un futuro. Pero en la parte precedente pienso que el modelo de juegos, de teoría de juegos, no aporta en ese sentido, sino lo toma como dado. Correcto. ¿Ahí sigue Sergio? Ya concluí mi participación. Ah, bien. Correcto. Bueno, pues a los compañeros que intervinieron, Toño, Juan, Sergio, les agradecemos que se hayan tomado unos minutos para participar y bueno, ahora vamos a continuar en voz de mi compañera Odette. Les agradezco su atención. Hola, buenas tardes. Bueno, retomando un poco digamos, los principios canónicos que se establecen a partir de esta teoría de juegos evolucionista, vale la pena revisar que tiene o considera 9 aspectos fundamentales, que ahí los numeritos se fue un 8, pero son 9 aspectos fundamentales. Primero, toma las acciones, justamente como lo mencionaban, como la primordial vía de interacción entre agentes, la que además es de manera aleatoria. Y estos digamos, para poderlos analizar en los modelos, los aterriza como a un vecindario, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones de interacción? Bueno, para cada una de estas acciones, cada jugador va a seguir una estrategia dada y caracterizada por algunas características llamadas etiquetas exógenas, las cuales están relacionadas o asignadas de acuerdo a la posición que cada uno de los agentes va a asumir en el juego, es decir, su rol. El tercer aspecto es que se va a obtener, o cada actor, cada jugador, va a obtener una recompensa en cada periodo, dependiendo de las acciones de todos los jugadores, para la cual se establece algo que se le llama matriz de recompensas. Y esta recompensa se va a observar instantáneamente por él. En cuarto lugar, bueno, cada jugador va a observar precisamente o sobre las acciones promedio de otros, así como de sus etiquetas, definidas ya como las características, y sus interacciones de manera anónima. El quinto aspecto son que estas etiquetas van a tomar un valor determinado, definido como A o B, y cada jugador va a interactuar solamente con etiquetas opuestas, de forma que van a adaptar su estrategia a la etiqueta que observen. El sexto aspecto es que, de acuerdo a la especificación precisa de sus comportamientos de cada uno de los jugadores, se van a seguir múltiples procesos de aprendizaje. El séptimo es que en este proceso de aprendizaje basado en creencias, cada jugador va a implementar una acción la cual va a considerar que es la mejor respuesta a la frecuencia observada de las acciones pasadas de otros. Esto le sonará un poco similar a lo que ya hemos revisado en otras clases. El octavo aspecto es el último proceso, que es similar al proceso evolucionario, en donde cada jugador va a reproducir de acuerdo al desempeño pasado obtenido con una estrategia determinada, ¿no? La historia importa. Y en el noveno aspecto es que el proceso de aprendizaje de los jugadores se va a definir conjuntamente con un proceso estocástico dinámico, es decir, de manera aleatoria. Y entonces cuando los jugadores interactúen de forma sistemática, el estado puede ser un estado de equilibrio de juego que básicamente se va a repetir de forma similar al equilibrio de Nash. Y bueno, ahora voy a explicar cómo es que se da desde esta perspectiva el surgimiento de una convención. Primeramente, se menciona que se determina para poder establecer las premisas de este modelo que hay un conductor miope, ¿no? Así como su servidora, que de pronto no ve, no está al tanto de las diferencias de los colores del semáforo, para comenzar a ejemplificar. Este conductor miope
va a converger hacia un proceso dinámico en búsqueda de un único estado estable. En este aspecto se establece esta matriz, digamos, de 2 de cada 3 veces, cada conductor se va a detener. En este sentido, debido a esta matriz que se establece inicialmente, como consecuencia van a suceder choques una de cada 9 veces y van a dirigir a una utilidad promedio de 2, tal como se establece en esta primera parte. En este sentido, va a comenzar, bueno, para que una convención surja, un conductor debe de dar por lo menos un sentido de distinción entre dos posiciones o roles determinados A o B, que son las etiquetas que estábamos mencionando al inicio. Estas etiquetas se van a asignar de acuerdo a las características de los conductores o de sus autos, si son grandes, si son pequeños, si la prioridad es para el auto del lado derecho o del lado izquierdo. Dependiendo de las, digamos, de las condiciones en las que se esté desarrollando el contexto. Estas características o estas asimetrías van a ser las que impongan lo que se le denomina como un brinco conceptual para los conductores. Y en este sentido, vamos a considerar que el conductor, que va a haber entonces un conductor más. Por una parte, el conductor rojo, que es el conductor miope, que no es capaz de reconocer las etiquetas, y va a existir los conductores inteligentes, los que sí ven. Entonces, en este sentido, el conductor inteligente va a pasar si A, ¿no? La etiqueta A, y se va a detener si B, como sea establecida la convención. Mientras que los conductores miopes, que no pueden reconocer las etiquetas, van a pasar con una probabilidad determinada de R. Para los cuales va a existir un equilibrio estable para cada valor específico de R óptimo. En este sentido, R óptimo o R de equilibrio va a aumentar con la proporción de X del conductor inteligente y se va a igualar a 1 sobre un umbral de X óptimo igual a 2/3. Entonces, básicamente este es el primer sentido de cómo se va explicando el modelo del surgimiento de la convención. En este aspecto, el conductor inteligente evidentemente va a tener mayor utilidad que el conductor miope. Y esa utilidad que va a ser mayor, entonces va a ser observada por el conductor miope, de tal modo que él se va a dar cuenta y entonces, a pesar de que al inicio no estaba al tanto de las diferencias de las etiquetas, bueno, va a asumir la convención para poder incrementar su nivel de utilidad. En este sentido, bueno, cabe mencionar que las etiquetas de forma independiente pueden ser consideradas en cada una de las situaciones respecto a los contextos en los que se estén dando. Estas etiquetas van a dirigir a diferentes grupos a seguir convenciones de competencia, en donde el grupo más grande va a obtener la retribución más alta, induciendo a otros a cambiar su convención para así tener un mejor desempeño o una mejor utilidad. Como ya les mencionaba, estas etiquetas provienen de asimetrías o analogías. Y algunas convenciones van a ser más fértiles que otras, dado que pueden ser aplicadas en diferentes situaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, si no, continuamos. Ahora vamos a describir el cambio de una convención. Bueno, el cambio de una convención se explica a partir de tres factores o de factores exógenos a partir de 3 clases diferentes. Que es el número 1, el cambio de población. ¿Quiénes eran nuestras poblaciones? El conductor miope y el conductor inteligente. 2, a través de una red exógena de jugadores. Y 3, a través de un cambio en propiedades estructurales. Ahora, si el conductor sigue el proceso evolucionista o de aprendizaje, se dice que convergerá a una situación en donde el mismo tipo de carro, ya sea que en este aspecto se determinan a través de etiquetas para ejemplificar
carros que se mueven con diésel o carros eléctricos. Entonces, bueno, se buscará replicar este comportamiento, considerando como convención el estado final depende de las condiciones iniciales y las reglas dinámicas o los factores son de forma aleatoria. Si no existieran estos factores aleatorios, entonces el estado final se dice que estaría determinado por algunos límites de P óptimo, el cual se caracteriza la proporción de jugadores que inicialmente usaron carros de diésel o bien coches eléctricos. Ahora, en condiciones de estabilidad de una convención, se dice que se trabajan en contra de su modificación. Es decir, si todos están de acuerdo con esa misma convención, pues no habrá razón para tener que modificarla. Mientras que un cambio de convención, bueno, se adaptará a estos tres tipos de circunstancias. Ahora, el proceso de fortalecimiento de la convención surgen... un segundo. Okay. Bueno, el fortalecimiento de la convención puede surgir como un resultado inconsciente de un proceso evolucionario o de aprendizaje. Sin embargo, su emergencia es facilitada o reforzada una vez que ésta es reconocida durante el proceso por algunos de los jugadores. En este sentido, podemos recordar un poco de lo que en algún momento revisamos en clases anteriores, como las interacciones miméticas. Debido a que se imita un estado de equilibrio, la convención se fortalece a sí misma. Y bueno, cada jugador va a tener un interés particular en seguir la convención que los otros estén siguiendo, y es a lo que se le llama utilidad social. Bien, en este aspecto, el interés, la utilidad social que va a llevar hacia el interés social va a ser relevante cuando esta convención no sea autosostenible. En este sentido, bueno, algunas de las consideraciones que se tienen que hacer es que las condiciones del estado de equilibrio pueden no ser conjuntas, sino que pueden inducir a los agentes a que se desvíen de la convención. Además, algunos jugadores que pueden no tener una visión completa de esta misma convención pueden llegar a actuar de forma oportunista y además pueden haber, digamos, algunos obstáculos en seguir esta misma convención, dado que no entienden exactamente cuál es el rol que cada jugador está jugando y en este sentido actuar en contra. Sin embargo, bueno, existen algunas convenciones o se clasifican en 4 convenciones, 4 convenciones principales que llevan a la legitimación de la convención, ¿no? En este sentido, el primero es que cuando la convención es cooperativa, se lleva a un óptimo de Pareto, ¿no? En donde, como recordamos, el óptimo de Pareto es cuando un individuo mejora su situación sin que precisamente esta beneficie o afecte al estado de los otros jugadores. Mientras que la convención de participación, bueno, aquí se dice que actúa en contra del interés personal y se impone a la convención, ¿no? Como ejemplo, se menciona el financiamiento de un bien público, por ejemplo. La tercera es una convención de esfuerzo, que, bueno, aquí nos llama la atención porque según esta visión, pues hay una convención entre el esfuerzo que ponen los empleados y los empleadores. Y por último, y bueno, ahorita voy a retomar esta de convención de esfuerzo. Y por último se lleva a una convención de equidad, en donde en teoría, de forma equitativa, se va a llevar hacia una fijación de salarios. Pero bueno, la realidad es que estamos hablando de que estas circunstancias se llevarían a cabo en un país pues, en donde todos son felices y no hay injusticias y pues de pronto el acuerdo entre empleados y empleadores, claro que sí va a llevar a una convención de equidad. Sin embargo, bueno, pues la realidad es que
En México no funciona de esta forma. Y en este aspecto, para poderlo ilustrar, nos gustaría poder abrir un poco la discusión en cuanto al cuáles son, digamos, el contexto a través del cual se establecen las leyes laborales y el equilibrio entre los factores. Entonces, no sé, Adán, si nos queda. Correcto, aquí estoy. Voy Gracias. a compartir la pantalla desde acá, ¿vale? Entonces, Sí, adelante. se va a detener la tuya, permíteme. Bien, compañeros. Precisamente como lo identificaba muy bien la compañera Brenda, hay cosas que vemos en el texto que quizás son de pizarrón y ahorita pues les ponemos ante ustedes una realidad aún más kafkiana, ¿no? El derecho mexicano. Y bueno, en este sentido le estamos exponiendo ante ustedes la primera parte del texto vigente de la Ley Federal del Trabajo. Lo que está subrayado es donde encontramos la aparente convención de equilibrio, ¿no? Entre los trabajadores, entre el empleador y el empleado. Y aquí vemos que esta ley señala que tiene por objetivo conseguir el equilibrio entre los factores de la producción. Hasta aquí sí encontraríamos, ¿no?, que este tipo de convención sí está presente en el sistema jurídico mexicano, pero tenemos también otra contradicción y es un tanto mayor, porque esta está expresada, de hecho, en nuestra propia Constitución. Entonces, bueno, si por una parte estábamos asumiendo que teníamos un primer tipo de convención donde había acuerdo entre pares, había un verdadero consentimiento entre ellos, por otra parte estamos viendo que está presente una institución del tipo de convención del último tipo, ¿no? Aquí, específicamente en este tema de los salarios mínimos que van a estar fijados por esta Comisión Nacional y, bueno, aunque señala, ¿no?, que va a estar integrada por representantes de los trabajadores y de los patrones, no es lo mismo, ¿no? Y no así no lo maneja la figura de nuestro texto, que establezca una convención de los representantes a que sea entre ellos mismos, ¿no?, directamente. Además de que, como lo vemos aquí también, está presente el gobierno. Y bueno, y ya de aquí, pues lo que nos encanta, ¿no? Burocracia, todo lo que da, le van a sumar y se van a auxiliar de comisiones especiales, etcétera, ¿no? Y aquí entonces, pues sometemos otra vez a consideración de los compañeros estos dos elementos contrastados con lo que venía en el texto, ¿no? Los dos tipos de convenciones. ¿A cuál le vamos a hacer caso? Y ustedes también, ¿cuál consideran que sería más eficiente? ¿Un libre acuerdo y fijación de los precios o un libre acuerdo de los precios o una fijación de los precios como la que estamos viendo ahorita en pantalla? Entonces vamos a ver a quién gusta, vamos a ver de manera voluntaria quién gusta participar y si no, pues vamos con dedazo, ¿no? A ver, Luis Ricardo Ramírez López. Buena tarde, compañero. Buenas tardes. ¿Cuál sería tu Pues apreciación? teóricamente el mercado es la convención más efectiva, ¿no? Entonces teóricamente se debería realizar esta fijación de precios quitando a la comisión. Ya en la realidad creo que según el poder, no sé si vemos a Porter, según el poder de negociación del proveedor y del comprador, se va a mover el precio al cual se contrata la mano de obra. Entonces, pues ahí ambos corren peligros de abusos por la contraparte. Entonces, creo que no hay una respuesta óptima al cuestionamiento que haces, compañero. Ok, te agradezco. Vamos a ver. Nelly Ochoa, ¿andarás por acá, compañera? Buena tarde. Hola, sí. ¿Qué tal, compañera? ¿Nos podrías compartir cuál es tu impresión sobre el particular? Pues creo que sí. No, la verdad es que no tengo, todavía me dificulta. Si quieres, ve con otra persona. Está bien, pues de eso es parte del proceso, ¿no? De irnos formando la idea. Está bien, vamos a escoger a alguien más, compañera. Disculpa, compañero Adán. ¿Saraí está escribiendo en el chat? Ok, es que estaba yo viendo acá el menú. Vamos a ver qué dice.
Dice, en mi opinión se necesita de esa regulación porque la gente que tenga las posibilidades de condicionar el pago es quien podrá tomar más provecho de esta oportunidad. Así es. Entonces, bueno, pues ya nada más nos lleva, ¿no? A ver, entonces, cuál es el modelo de equilibrio que se está buscando en esta legislación. Y así alguien más nada más gusta expresar su punto de vista sobre el punto de equilibrio, el tipo de equilibrio que se busca lograr adelante. Y si A no, mí me pues vamos a... gustaría comentar. ¿Mandé? A mí me gustaría comentar más a lo que nos presenta con la Ley Federal del Trabajo. Sí, adelante. Creo que más que buscar tal cual el equilibrio, busca regular como las condiciones en el sentido de, por ejemplo, si las negociaciones se hacen en pares, pues no hay nada que regule cuál sería el mínimo. Tal vez puedan conseguir mayor ventaja los que están otorgando sus servicios, pero no hay garantía. Entonces, la ley de trabajo lo que busca es regular esas condiciones para que al menos haya un punto base, un piso. Y a partir de ahí, pues nunca va a tener como los salarios en todos lados igual, pero sí crea como un marco de regulación. Correcto. Muy bien. ¿Algún compañero más o alguna duda? Y si no, para continuar, ¿no? Escuchando la exposición o su desarrollo en voz de nuestra compañera. Bien, pues no habiendo más, compañero de igual, ¿no? Te regreso la pantalla para que compartas tu exposición. Muchas gracias. ¿Me confirman cuando se vea, por favor? Listo. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues básicamente esto es un poco de lo que queríamos nosotros hacer como la acotación de este tipo de convenciones, digamos, aplicado a la vida real, ¿no? Y bueno, para continuar con la misma estructura que marca el capítulo, vamos a hablar brevemente sobre los modelos con los cuales se ejemplifican estas mismas convenciones, haciendo como mayor énfasis en la parte de la norma distributiva. Bueno, estos tres modelos con los que el autor respalda el ejemplo de las convenciones, en primer lugar es la emergencia del dinero. Esta emergencia del dinero, bueno, surge como un soporte material a partir de una institución epistémica y una convención, ¿no? Eso es como, digamos, lo que va fortaleciendo esta emergencia del dinero, que es considerada también como una institución, ¿no? Por otra parte es la norma distributiva. Bueno, esta la voy a tomar al final porque es la que vamos a profundizar en el ejemplo. Y el sindicato, que habla de una institución orgánica. Bueno, porque pues como lo determina en la taxonomía inicial, está formada por las personas, ¿no? Entonces, para poder profundizar en el ejemplo de los modelos, vamos a revisar únicamente el modelo de la norma distributiva como institución epistémica. Y bueno, en este aspecto, el surgimiento de una norma distributiva, primeramente, se habla de que va a surgir cuando y solo cuando las demandas son compatibles y cada jugador entonces obtiene lo que pide. Si estas demandas son incompatibles, entonces pues no se obtiene nada. ¿Cuáles son las convenciones asociadas al surgimiento de esta norma distributiva? En primer lugar, bueno, son tres aspectos. Que el modelo considera un proceso evolucionista llamado el juego adaptativo como una generalización del juego ficticio. La segunda es que, bueno, considera que los jugadores están parcialmente informados. Y la tercera es que las respuestas son racionalmente limitadas, por lo que se van a generar desviaciones aleatorias interpretadas como errores involuntarios o experimentos voluntarios de los jugadores. Hay 4 supuestos principales que aplican a cada periodo. La primera es que va a existir, bueno, para este ejemplo, se habla de una población de propietarios y trabajadores que es finita y que es grande, para la cual cada propietario se va a emparejar aleatoriamente con un trabajador.
El segundo supuesto es que cada agente observa solo los M acuerdos anteriores en donde las demandas son compatibles o no. Y de esta forma se va a olvidar de toda la descoordinación pasada. El tercer supuesto es que cada agente considera solo una muestra de demandas pasadas de tamaño determinado S y va a calcular la frecuencia en el pasado de las posibles demandas del otro. El cuarto supuesto es que cada agente va a formar una expectativa aleatoria de la demanda futura del otro agente, por lo que va a elegir una mejor respuesta con probabilidad determinada de 1 menos C y una demanda aleatoria con probabilidad de. Entonces, bueno, para poder entender un poco mejor esto, cómo se aplicaría a la realidad, vamos a revisar un ejemplo. Sobre qué es lo que realmente sucede como en la vida real. Un segundo. Bueno, si en este sentido también, ¿sí se está viendo la pantalla o ya no? Se sigue viendo la presentación. Bueno, Sí, yo- la misma, Odette. Ah, ok. Bueno, no sé, Adán, si me podrías apoyar a compartir la regulación jurídica de la parcería. Sí, permíteme. Sí, gracias. Es que no sé por qué solo se ve eso. Tiene que ser que el Zoom también está cansado, ¿eh? Sí, ya También lo veo. se agotó de la semana 11. Vale, ahí va, permíteme, ya voy a quitar tu pantalla. Sí, adelante, gracias. Ujú. Listo, Odette. Perfecto, gracias. Bueno, en este contrato de parcería, o digamos lo que se establece en la ley, es que como vamos a ir revisando, es que literalmente el ejemplo que utiliza el libro para este aspecto es que en donde tiene lugar la parcería agrícola, dice cuando en el artículo 2741, cuando una persona da a otra un predio rústico para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma en que les convengan o a falta de convenio, conforme a las costumbres del lugar, en el concepto de que al aparcero nunca podrá corresponderle por solo su trabajo menos del 40% de la cosecha. Aquí ya estamos viendo como un ejemplo de la convención. En el artículo siguiente menciona, dice, cuando la muerte del aparcero ya se hubieran hecho algunos trabajos, tales como habla de todos estos, ¿no? El barbecho del terreno, la poda de los árboles, etcétera. Tiene obligación de pagar a los herederos del aparcero el importe de estos trabajos en cuanto se aproveche de ellos. Y así podemos ir bajando a cada uno de estos artículos, va a determinar como cuáles son estos acuerdos entre el propietario o el ejidatario, el dueño de un terreno, y las personas que explotan las tierras, ¿no? A través de un contrato establecido. Nuevamente en el artículo 2751 dice que pasada la época en que cada región fije la autoridad municipal conforme a la naturaleza de los cultivos, si el propietario no las comienza a cultivar por sí o por medio de otros, entonces tendrá la obligación de darlas en aparcería conforme a la costumbre del lugar a quien las solicite y ofrezca las condiciones necesarias de honorabilidad y solvencia. Entonces, estas son como algunas de las características para poder establecer como esta convención, ¿no? Ofrecer las condiciones necesarias de honorabilidad y solvencia y punto. Quien cumpla con eso, entonces puede proceder a explotar la tierra. En el artículo 2754 se menciona que las condiciones del presente contrato se regulan por la voluntad de los interesados, pero a falta de convenio se observará la costumbre general del lugar, salvo las disposiciones que se mencionan más abajo.
Entonces, bueno, básicamente eso es como realmente aplicaría el ejemplo al modelo de emergencia de una norma distributiva. Entonces, listo, compañero, muchas gracias. Bueno, y para poder, no sé, concluir, vamos a retomar el tema del, bueno, las tesis y las conjeturas con las que concluye el capítulo. Esto es un resumen básicamente de lo que se menciona. Entonces, bueno, estamos hablando de que los jugadores tienen una racionalidad limitada, ¿no? Que sus acciones son secuenciales, que la información se adquiere de la misma forma y que se consideran factores aleatorios. En segundo lugar es que el aprendizaje común, bueno, el aprendizaje común y los procesos evolucionistas aplican en el surgimiento de todo tipo de convenciones, pero especialmente en los juegos evolucionistas, las que ya mencionábamos, que son las convenciones de coordinación, las convenciones económicas, las creencias sociales asociadas a las instituciones orgánicas, los jugadores de coalición asociados a las instituciones organizacionales. Y bueno, sobre las instituciones es que estas aparecen, se mantienen y mueren en un ciclo en el que su declive es más rápido que su surgimiento. Las razones de este surgimiento también pueden ser diferentes a las razones por las que se mantienen y pueden mantener su estructura intacta mientras estas funciones se pueden modificar a través del tiempo. Por último, se menciona que existe un sistema integral de instituciones que se sustentan unas a otras de forma coherente y que la aparición o desaparición de una va a afectar al resto de ellas. Por último, respecto a las instituciones económicas, se menciona que su génesis, es decir, su nacimiento, va a depender de la acción del Estado y esta está influenciada por los agentes, para el cual se van a mantener dos niveles estructurales y temporales, uno a corto plazo y otro a largo plazo. Bueno, estos aspectos se mencionan con un poco más de profundidad en el modelo del surgimiento del dinero, pero bueno, por cuestiones de tiempo, que de hecho creo que estamos en tiempo justamente, ya no profundizamos en ella. No sé, hasta aquí nosotros terminamos y si alguien tiene alguna pregunta, pues con gusto. Gracias. ¿Qué tal? La verdad es que a mí me gustó mucho la presentación, la vi bastante organizada, muy sintética y fue toda una suerte, además que, por ejemplo, uno de los integrantes del equipo fuese un abogado, ¿no? Que la verdad fue todo al azar, la asignación de los equipos fue todo al azar. Pero fue una suerte porque permitió compaginar la explicación con pues alguna evidencia de cómo se ve esto en la práctica. Así que eso me pareció que estuvo muy bien. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Profe, ¿no el abogado incidió de más en esta presentación? Posible. Sí. Pero estuvo bien. A ver, ¿cómo lo vieron? Imagino que hoy estuvieron un poco más callados y calladas porque están ya cansados en la semana 11. A todos nos está pasando. Está bien. Pero no sé, si quedaron con alguna duda. Igual este tema institucional, como bien comentaron, se ve en otras asignaturas y se va a estar repitiendo a lo largo de toda la maestría porque las instituciones es algo fundamental. Aún así, es cierto que hace falta todavía seguir trabajando más en ellas. Considerarlas a la par de los procesos tecnoeconómicos, por ejemplo, es algo interesante. Nelly. Bueno, más que, o sea, quiero ver si entendí bien todo el concepto, porque me costó un poco de trabajo y la verdad le di una lectura muy rápida. Este tema de instituciones justamente te llama el texto como mediador porque es lo que no puede, o sea, como que los aspectos que no puede llevar a cabo el agente ni, bueno, los agentes que forman parte del mercado. Y al final también menciona que el mercado es una gran institución, o sea, eso es lo que me causa un poco de conflicto y no sé cómo entender esa parte, o sea,
Me queda claro que cuando ponen lo de la ley y vimos cómo en la ley lo que está diciendo es tratar de buscar un equilibrio y cuando no existe la ley se basan por costumbres, eso tiene que ver con un tipo de modelo, pero cuando habla del mercado como como institución, ¿a qué se refiere? A ver, ¿qué piensan ustedes del mercado como institución? ¿Por qué dirían ustedes que el mercado es una institución? ¿O no? Económicamente es la principal, ¿no, profe? Pero no entraría en una clasificación, por ejemplo, de orgánica o regulativa, es más bien como una abstracción social, ¿no? Sí, y de hecho el asunto es que no entra en ninguna porque entran las dos. Es una institución que tiene, las instituciones, digamos, tienen esta clasificación que de nuevo es una propuesta, las podemos clasificar desde otros lugares, pero bueno, como saben, el libro siempre intenta organizarlo alrededor de ciertos ejes para que uno tenga unos puntos de referencia. Esos puntos de referencia nunca son únicos, siempre los tenemos que ver de forma crítica. Los que te planteen aquí y los que te planteen en cualquier lado. Esa es parte digamos, de la conclusión de hecho de este curso, ¿no? Que, bueno, pues sí, todo puede ser analizado, pero necesitamos entender bien para qué casos, desde qué lugar, cómo lo estamos planteando y cuáles son, pues, nuestras posiciones, dirían ellos, los principios canónicos del estudio que queremos realizar. Entonces, por eso es que no cabe en ninguna de las dos, porque realmente tiene parte de las dos, del orgánico y de lo regulatorio. Ese es un primer punto. Y el segundo es que sí lo consideramos una institución porque nosotros a través del mercado pues generamos acuerdos de encuentros, generamos acuerdos de la manera en que vamos a realizar los intercambios. Y esos acuerdos pues pasan por justo convenciones que se fueron estableciendo y que de hecho cambian dependiendo del tipo de mercado. Hay mercados que están más basados en la confianza, hay otros mercados que están más basados en la regulación, hay mercados que combinan confianza y regulación, en fin, ¿no? Hay mercados que necesitan altos niveles de transparencia, por ejemplo, los que se plantean entre el sector público y el sector privado. Hay otros mercados que simplemente con la efectividad, con el acuerdo entre las partes es suficiente. Hay distintos tipos de mercados también. Hay mercados que son más maduros y que por tanto no es necesario revisar las condiciones bajo las cuales se da el intercambio, y hay otros que no. Por ejemplo, los que están ahora con nanotecnología, un gran problema de la nano es cómo mido yo que efectivamente eso que tú me estás mandando y me dices que es un fertilizante con nanopartículas y tal, sea de nanopartículas, ¿eh? Eso significa que yo necesito verificar el producto que me estás enviando y si tiene nanopartículas tengo que tener cosas que me permitan medir a esa escala, tal que yo pueda saber si sí o si no, ¿no? Y entonces, bueno, ahí medir eso, cada persona, imagínense que cada agricultor o agricultora tuviese que medir si el fertilizante con nanopartículas que le mandaron tiene la concentración que esperan o no. Entonces, pues mejor para eso lo delegamos a alguien que sí lo puede hacer, ¿no? Y tenemos un externo, un agente externo que puede hacer esa medición. Entonces, como ven, para que se dé el intercambio, la base es tener acuerdo. Y como la base es tener acuerdo, por eso consideramos al mercado como una institución. Es desde ahí, desde esa necesidad innata que está en poder entender bajo qué condiciones nosotros vamos a estar realizando estos intercambios. ¿Cómo lo ven? ¿Está un poco más claro, Nelly? Sí, profesor, gracias. Con mucho gusto. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Cuando en el texto se plantea la posibilidad del cambio en las convenciones, los tres factores que se plantea ahí son exógenos, los tres. De alguna manera en esta teoría no se considera que puede ser algo endógeno, no existe esa posibilidad de un cambio endógeno.
Sí, sí, realmente si los revisamos los tres no son completamente exógenos, pero no, de hecho sí, hay cambio endógeno, sí. Es una danza entre los cambios endógenos que se dan y que se generan al interior, por ejemplo, de las propias organizaciones o las propias sociedades, y los cambios exógenos, ¿no? Por ejemplo, hay varias instituciones que con la pandemia se han reconfigurado. El saludo es una institución informal. Y el saludo es yo vengo en son de paz, ¿no? Tanto que te reconozco, te doy un lugar, me planteo ante ti con respeto, y es muy distinto si yo aplico esa institución del saludo y llego y digo, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y tal, la gente pues tiene un mayor nivel de apertura a que yo llegue y le diga, a ver, esto quiero, ¿no? Entonces no se van a comportar igual. El saludo es una institución informal que nos ayuda a presentarnos frente a las otras personas desde una posición de armonía, de calma. Okay. Pero eso ha tenido que cambiar ahora, exógenamente, porque ya antes aquí nos abrazábamos, nos besábamos, no, y ahora no se puede, no nos podemos tocar. Entonces, ese cambio exógeno generó un cambio también en la institución del saludo. Y por eso es que nos inventamos, pero como el saludo sigue siendo necesario, nos inventamos eso de chocar los codos o darnos palmaditas acá o hacer como las reverencias como hacen los japoneses. Todo ese tipo de parafernalias alrededor de saludarnos porque hubo un cambio exógeno que nos obligó a reconfigurar esa institución. Entonces, a eso es lo que se refiere. Claro, cuando los cambios son exógenos son muy fáciles de ver. Normalmente los cambios endógenos tienden a estar acompañados por procesos graduales. Y entonces se han ido modificando poco a poco las formas de saludarnos, ¿no? Pero sí cambian. El saludo informal en la gente joven va cambiando de a poco. Pero, o sea, lo digo porque veo a mis sobrinos que son adolescentes ahora. Y se saludan distinto a como yo me saludaba con mis amigos, por ejemplo, ¿no? Pero igual siempre estuvo la institución saludo. Lo que pasa es que esos cambios que se vinieron dando, bueno, es porque ahora pues meten más palabras en inglés, pues tienen otro tipo de música, tienen otro tipo de películas, de entretenimientos, de videojuegos, e incorporan parte de todo eso dentro de sus propias dinámicas de salud. Los memes, los GIFs, los stickers, todo eso entra ahora en la nueva forma de saludarse, que no estaban presentes cuando, por ejemplo, yo era joven, ¿no? Y entonces hay cambios endógenos también, pero tienden a ser más graduales, ¿no? No sucede como los exógenos. No, una persona en sí misma no es una institución, como pregunta Nelly por el chat, porque la institución tiene que ser un convenio entre pares, entre varias personas, ¿sí? Entonces, claro, todos somos partícipes de las instituciones, pero la institución, por definición, está hecha como algo relacional. Es una manera en la que nosotros creamos acuerdos, ¿no? Bueno, ya si nos ponemos más filosóficos y psicológicos, yo podría decir que me desdoblo y hay ciertas cosas que para mí son reglas y que yo no me voy a permitir hacer conmigo, por ejemplo. Está bien, pero digamos, eso tiene otro tipo de connotaciones. Más bien acá, pensemos que las instituciones son formas que nos ayudan a aceitar las relaciones entre personas, entre organizaciones, entre individuos. Luis. Profe, ¿podría decir entonces que las convenciones es una forma de apuntalar el mercado? Es decir, las relaciones entre el mercado orgánicas funcionan de una X forma que igual y no es tan eficiente y se establece una convención para apuntalarla, para fijar una norma que haga que ese mercado funcione de una mejor forma. Sí, es que, bueno, ahí pasa un poco lo que siempre pasa con las instituciones, que también se discutió en la presentación, el tema este del huevo y la gallina, ¿no?
bueno, el mercado es eficiente porque no hay una institución o el mercado es eficiente porque hay una institución o hay una institución porque el mercado es eficiente, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí es un ir y venir, ¿no? La verdad es que es cierto, o sea, si nosotros pensábamos en, creo que es Jericó, la primera ciudad, el primer asentamiento humano organizado que existió en el mundo, la primera ciudad, ¿no? Creo que sí, lo voy a checar. Pero bueno, la primera ciudad que apareció, pues pareciera que hubiese significado pues un gran cambio institucional, porque es un cambio de relaciones. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, viene de relaciones tribales, y esas relaciones tribales, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de los comportamientos antiguos que teníamos y que de alguna forma también se pueden ver en animales, etc. Entonces, de ahí decir que una cosa empezó antes, que las instituciones que regulan el mercado, o el mercado en sí mismo como una institución, es una cosa muy difícil de trazar. Muy, muy difícil de trazar. La verdad es que, dado que todos estos procesos se van dando, lo que sucede es justo que existe coevolución también entre las instituciones. Que hay, a través de los cambios y la emergencia de nuevas instituciones, hay cambio y emergencia de nuevas instituciones. Y entonces ese es realmente el vaivén. Es difícil de pensar así en el origen de las relaciones institucionales. ¿Sí, Luis? No, nada, me sonó lo que dijo la destrucción creativa. O sea, es como la destrucción creativa, pero en el... También ocurre también a nivel institucional. Miren, de hecho, una de las cosas que nosotros estamos planteando aquí en la maestría es una reconfiguración de sistemas de innovación donde el sistema socioinstitucional sea exactamente igual de importante que el tecnoeconómico. Normalmente se pone el tecnoeconómico al centro y el socioinstitucional como una suerte de impacto sobre las actividades económicas o tecnoeconómicas. Pero la verdad es que, justo como tú dices, existen estos dos procesos que son igualmente importantes. Y una propuesta que hemos hecho con la profesora Gabriela, la profesora Alexandre y otro profesor de la UNAM, Martín Puchet, es intentar poner estas instituciones y el sistema sociotécnico tecnoeconómico al mismo nivel. Tal que nosotros pudiéramos pensar tal cual en ese tipo de procesos de destrucción creativa, pero aplicado al análisis institucional. Eso está en desarrollo, porque de nuevo, creo que hay gente dentro de la maestría, el profesor José Luis San Pedro, no sé si lo conocen, el profesor Daniel Villavicencio, que están muy centrados en el análisis institucional y qué efectos tiene en el desarrollo de las dinámicas de tecnología, desde un enfoque sociotécnico. Sin embargo, sigue siendo necesario seguir trabajando este tema de instituciones, no lo vamos a agotar. Así que, sí, Luis, tienes razón. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? Aprovechamos que terminamos esta Disculpe, vez. doctor, yo tengo una duda. Se hablaba de que en los modelos se utiliza una base del equilibrio de Nash, ¿no? Sabemos que todo lo que hemos visto no se optimiza, más bien no hay una maximización de beneficios de uno u otro agente, ¿no? Dependiendo de los modelos. En como tal, ya que se introducen esta parte de las instituciones, ahora sí se puede llegar a tener cierto beneficio uno u otro, dependiendo del jugador que se utilice, ya sea aquí si hay un líder y si hay un seguidor, porque por lo vemos en lo que vimos ahorita con las normas, digamos, de las leyes, lo que preguntaba nuestro compañero Adán, pues sí incide para que alguno de estos dos jugadores pueda tener un mayor beneficio, ¿no? Sí, mira. Bueno, no lo sé, tendría que verlo bien formalmente, pero así en teoría, a la hora más o menos viéndolo, si existen estos dos jugadores y tiene una base de equilibrio de Nash y dependiendo de las etiquetas y de las estrategias, pues al parecer a la hora de que entran tenemos
estas instituciones de fondo y que ahora tenemos que ver cómo es que estas impactan en el juego, pues se puede llevar como una solución como en el que alguien sí tiene un mayor beneficio, ¿no? La teoría de juegos se utiliza aquí de una forma instrumental para ver cómo organizar las instituciones, pero no necesito de teoría de juegos para ver todos los análisis institucionales. Entonces, claro, varios de los modelos que se plantean alrededor del efecto de las instituciones en actividades económicas se organizan por teoría de juegos. Es una alternativa, ¿no? Entonces, en estos modelos, pues se utilizó, por ejemplo, esto del buscando esta función del equilibrio de Nash, pero sabemos que esto es particular a una propuesta de un modelo que operacionaliza y organiza. Pero hay muchos otros estudios institucionales que tienen un carácter microeconómico profundo, claro, serio, directo, y no usan teoría de juegos. De hecho, usan análisis cualitativo, ¿no? Que saca siquiera esta parametrización cuantitativa de cómo surgen las instituciones. Entonces, muy bueno, te agradezco el comentario porque sí, aquí en el planteamiento hay una vinculación fuerte con la teoría de juegos, eso es útil, eso nos ayuda a organizar, nos da una vía, es una alternativa. Sí sirven. Y en ese caso, pues sí, se plantean pues, puntos máximos y mínimos. La verdad es que para entender bien eso, habría que pensar en otro tipo de... O sea, habría que introducir conceptos de juego evolucionista, un concepto que se llama lattice, que permite ver distintos puntos con óptimos y mínimos locales y totales. Y bueno, en fin, es un poco más complejo si queremos verlo bien, ¿no? Pero se puede parametrizar y se puede partir desde ahí. Y también se puede partir desde otro lugar. Y yo puedo hacer un análisis institucional donde entiendo bien cuáles son los conceptos y entonces hago una trazabilidad en el tiempo de cómo, por ejemplo, a partir de cierto periodo han comenzado a cambiar o evolucionar las instituciones. Entonces, de nuevo, la factibilidad de un método o el otro, o las ventajas y desventajas de un método y del otro, depende del caso en el que yo esté atendiendo. Y bueno, eso no, de momento aquí en el libro, pues ellos parten desde ese planteamiento. Yo lo entiendo porque ellos tienen un foco en la operacionalización, ¿no? Y entonces como tienen ese foco, pues les es útil utilizar teoría de juegos. Pero no la necesito siempre. Se pueden hacer institucionales cualitativos. Gracias. Con gusto, Arturo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya que tenemos un poquito de tiempo, a ver, cuéntenme, ¿qué les pareció el curso? Pero ya en general, de todo el curso. ¿Qué feedback pueden dar? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué piensan? Bueno, en lo personal, a mí sí me gustó bastante el curso. Creo que la estrategia de hacernos estudiar con el portafolio fue un poco malévola, pero buena, porque al final del día, pues, todos creo que tenemos muy presentes los conceptos de una u otra forma, pero adecuado como a la manera en la que cada uno de nosotros aprende. Entonces, pues sí, creo que son temas que de pronto pues tienen su complejidad en el aspecto económico, porque hay modelos matemáticos que, digamos, si profundizáramos en ellos, pues sí nos zafaríamos los tornillos, ¿no? Y creo que en este punto lo más interesante, o a lo mejor desde la perspectiva como más general, es entender los fundamentos, comprender de dónde parten y de ahí como ir construyendo, ¿no? Y sobre todo como irnos despellejando de la, de la teoría estándar, ¿no? La neoclásica que de pronto traemos como bien arraigada y que desde esa perspectiva queremos entender todo. A lo mejor, bueno, yo lo que veo es que el libro, sí, lo que platicábamos en la asesoría, tiene sus ventajas y sus desventajas, dado que plantea ejemplos como muy lejos de la realidad y que a veces cuando queremos ya verlo en la práctica, pues nos cuesta trabajo porque el contexto en donde se escribió, ya lo mencionábamos, pues es otro, ¿no?
pero fuera de ahí creo que fue un buen material para comprender como los fundamentos y en lo personal pues le aplaudo esa lección. Gracias, profesor. Está bien. Muy bien. ¿Qué comentarios, qué otros comentarios tienen? También Yo pienso que tengo. a veces se puede mejorar. Tania. Sí, pues para mí fue complicado, sobre todo al principio, porque es sobre todo por los conceptos, porque había muchos que en la vida había escuchado, que había tratado. Entonces, mm, como yo estuve asimilando los temas, pues no fue como, pues no sé cómo lo vean ustedes economistas, si, o sea, los modelos les funcionan como para comprobar, pero eh, como las primeras partes de cada lección en cuanto a los conceptos y todo, me servía mucho más que los modelos. Los modelos, al contrario, me confundían muchísimo más porque, por ejemplo, aquí metía temas de teoría de juego y todo eso que tampoco entiendo y que tampoco me daba tiempo de profundizar por completo para saber exactamente de qué hablaba. Entonces, para mí fue mucho más fácil acercarme al tema con eso, la introducción, los principios canónicos de cada uno de los subtemas y cómo reflejarlo o sea, a mi experiencia y mi entendido, ¿no? También me sirvió mucho verlo como ya todo de una perspectiva de un sujeto irracional. Yo no tengo esa parte de tener que alejarme de lo neoclásico porque no lo conocía, ¿no? Entonces, eso fue un punto positivo, me imagino, desde mi, desde mi, desde mi área, porque bueno, lo entiendo desde que es todo este modelo evolutivo, pues parte exactamente de eso, de aprendizaje, adaptación y como que lo mismo, evolución en los agentes, los mercados y todo, ¿no? Creo que el libro es bueno, solo sí está muy, muy, muy economista, pero bueno, creo que funcionó. Espero, ya me dirá. Ok, muchas gracias, Tania. ¿Qué otros comentarios tienen? ¿Qué les pareció el curso? ¿Cosas para mejorar? ¿Cómo lo ven? A mí me gustó y sobre todo que el profe pudo hacer buena dinámica, es decir, trabajar en equipo, eso de tener la asesoría fue novedoso, es decir, a veces hay asesorías que no son asesorías, pero en el caso del profesor Natera creo que fue una gran asesoría. Yo puedo decir que en la asesoría aprendí más que a veces en las exposiciones, pero porque hay la oportunidad de preguntar y estar en contacto directo con el profesor y habiendo leído y habiendo hecho el trabajo. El texto me parece a mí novedoso, yo no conocía un texto de economía evolutiva. Sí se hace más complejo porque entran más variables, es más dinámico, pero yo esperaba que fuera un poco más contrario a la teoría neoclásica. Efectivamente la entiendo diferente, pero los supuestos sobre los que descansa ahí siguen estando, es decir, evoluciona, pero no sé si la cambia. Ok. Sí, de hecho, mira, este libro no es mi libro favorito o no es el libro que yo utilizo como referencia cuando quiero ver procesos microeconómicos desde una visión evolutiva. Lo que pasa es que es un libro que sirve justo para hacer el puente, ¿no? Y por eso es que está acá, porque hace un buen puente entre lo que plantea la microneoclásica y lo que plantea la evolucionista. Pero como es un puente que parte desde ahí, desde ir de lo neoclásico a lo evolucionista, efectivamente arrastra parte de los supuestos, ¿no? Y no los complejiza al 100%. La verdad es que como parte de las decisiones de la nueva modalidad, pues hubo parte del contenido que no se pudo dar porque
la verdad es que hay un mayor nivel de complejidad y entonces eso implica un mayor nivel de interacción. Y si algo perdemos con la distancia es esa capacidad de interacción. No es lo mismo estar en un curso cuando nos podemos ver las caras todas las personas y durante todo el proceso y hacerlo a distancia. Entonces hubo que parametrizar un poco y desde ahí, pues bueno, tomar la decisión de utilizar únicamente este libro. Pero hay otros libros que son complementarios, donde puedes encontrar ya de hecho, una reconceptualización completa de varias de las propuestas de economía. Particularmente el libro de Jason Potts, que está ahí, de Microevolutionary Economics, creo que se llama. Ahí se plantea un modelo completamente distinto de los agentes. De hecho, él lo llama el hombre heterodoxo, ¿no? Heteroeconomics, no, Homo economics, individual, algo así le dice. Donde reconfigura completamente a la gente y sería incapaz de hacer este vínculo como lo hace el libro de Les Ornetor, que ustedes estuvieron trabajando. Entonces sí los hay, no es este, definitivamente no es este. Este es una transición, pero que bueno, sirve porque hay que, para empezar, para quien estudió economía, es una manera de comenzar a transitar hacia una nueva visión, ¿no? Y para quien no estudió economía, pues le presenta lo estándar, que es hegemónico y que es lo que normalmente se encuentra en todos lados, y una propuesta alternativa. Entonces, por ese compromiso, pues el libro yo lo seleccioné, ¿no? Pero si me preguntan, cuando yo estoy trabajando o cuando yo estoy pensando en papers o publicaciones y así, si pensaría en este libro como una referencia, la verdad sería no. Es un muy buen libro, yo creo, para la docencia, para el proceso de aprendizaje, porque hace estas transiciones, pero para el desarrollo, pues yo diría que no. Preferiría partir desde otros lugares. Es eso. Pero poco a poco, Sergio, lo vamos construyendo de a poquito. No, gracias. Y se entiende el efecto necesario de la transición, ¿no? Sí, es un poco por eso. Pero yo coincido contigo. Todavía arrastra mucho de cómo esos supuestos están planteados. Pero si quieres ver algo bien distinto, ya que la transición está, bueno, digamos, más avanzada, ¿no? No culminada, porque como se dan cuenta, esto, bueno, pica y se extiende. Lee el libro de Potts, que yo les puse ahí. Ahí sí hay un replanteamiento total. Ese está muy bonito. Sí, ahí lo tenemos. Lo único malo es que el escaneo está bastante malo comparado con este. No he conseguido otra versión de eso. Pero bueno, de momento, pues nada, con paciencia. Pero se lee. No cómodo, pero se lee. Entonces, lee lo incómodo, ni modo. No tengo otro. He buscado, pero no consigo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Nelly. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad a mí me gustó mucho la clase y la dinámica de la clase. También a mí sí me gustó mucho el libro porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Tania, cuando uno no tiene tantas nociones, al ser tan repetitivos que constantemente en capítulos nos hablaban de una comparativa de neoclásica a la evolutiva, se marcan muy bien como las diferencias en ese aspecto, o sea, mínimo los principios, como que eso sí lo interioricé. Y creo que como comentario a mí me sentía un poco de carga en el que yo no soy experta en explicar, entonces me hubiera gustado que en las clases sí hubiera un poco más de explicar también nosotros todo el tema y la exposición, y tal vez había veces que no había tiempo para que usted nos explicara la teoría tal cual, y yo no sabía si mis compañeros realmente me habían entendido, o en ocasiones a mí se me dificultaba entender porque cada uno tiene diferentes formas de explicar. Entonces, creo que nada más sería como esa cuestión de mejorar en esos tiempos, como determinar que solo va a ser un tiempo para la presentación y abrir el tema de la discusión muy bien establecido, y así se puede como interiorizar mejor el tema, pero en general me gustó mucho el curso. Muchas gracias, profesor. Sí, está bien. No, gracias a ti por el comentario. Mira, de hecho,
Es que es una responsabilidad y de alguna forma la idea de que ustedes se hagan cargo por equipos de una sesión es justo ponerlos en ese dilema, Nelly. Esa era la idea. Que costara, que estuviese difícil, que fuese complicado, que hubiese que pensar cómo ir a tratar este tema nuevo. En general, yo creo que es algo que sí cuesta, pero que vale la pena porque, mira, estos temas de economía de la innovación, no sé si les pasa, pero por ejemplo, cada vez que mi mamá me pregunta qué es lo que hago, me cuesta enorme explicarle, ¿eh? Porque son como temas heterodoxos, distintos, que no están en la lógica normal. Y entonces, desarrollar esa capacidad para poder contar algo que es novedoso, que nos reta, que nos pone desde una posición en la que no estamos acostumbradas ni acostumbrados, creo que vale la pena. Entonces, pero yo entiendo que es difícil. Justo por eso es que, por un lado, para el trabajo continuo, esta vez tuvimos una sola sesión sincrónica y la otra era para que ustedes pudieran trabajar y no tuviesen tanta carga, ¿no? Y cuando les daba la responsabilidad de gestionar una sesión y su contenido, pues claro, por eso también teníamos las reuniones más cercanas y directas de asesoría, para intentar lograr este balance. Pero no, el reto sigue ahí y sigue estando ahí. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero te confieso, Nelly, que me gusta que el reto esté porque eso les obliga a moverse, a buscar otras formas de entender, de explicar, etc. Igual, siempre estuve muy pendiente, atento a cualquier tipo de pues, circunstancia o malentendido o problema que pudiera surgir en la presentación. De hecho, eso es algo que marcaba claramente en los informes de la evaluación de cada presentación, justo para, bueno, digo, la presentación ya estaba hecha en el momento, lo que hacía era intervenir para corregir, pero sobre todo para que les quedara un reporte, una idea de en qué cosas habían como trastabillado, se les había dificultado, y así tuviesen como una referencia de qué cosas trabajar en el futuro, ¿no? Cuando se les presentan este tipo de problemas. Es un poco el camino, pero entiendo la dificultad, pero me gusta que esté esa dificultad, Nelly, porque esa dificultad les motiva a ustedes a que tengan que generar pues nuevas herramientas, nuevas estrategias y hacerse un clavado directo también en los conceptos que son difíciles de entender. Esa era la idea. La idea era que costara, ¿no? Pero para garantizar al mismo tiempo que hubiese un alto nivel de calidad en las clases, pues también tener las asesorías que ojalá les hayan servido para la orientación de la sesión. ¿Cómo ves? Perfecto, entiendo. Pero sí fue un gran ejercicio, la verdad, debo admitir. Muchas gracias, profesor. Sí, no, difícil, difícil, Nelly, difícil. Bien difícil, no es fácil. Pero bueno, de hecho, ahora, pues, de nuevo por la distancia, lo hicimos así, pero normalmente todas las semanas hay 2 sesiones y son 2 equipos por semana. Ahora no, porque se me hacía inviable, ¿no? Pero bueno, siempre, incluso con los 2 equipos, siempre había las asesorías, siempre han estado, porque yo entiendo, son difíciles, los modelos son difíciles, reclutan conocimiento de muchas áreas, sobre todo de matemáticas. No todas las personas estamos acostumbradas a trabajar con modelos matemáticos, en fin, ¿no? Y encima siempre el gran depende, por todos lados, ¿no? Bueno, sí, depende. Para esto puede ser, pero para lo otro capaz no. Y así nos vamos siempre. Esa es vivimos en una constante paranoia cuando asumimos este nivel de complejidad. ¿Algún comentario más? A mí me gustaría participar. Sí. Bueno, el curso la verdad es que fue muy bueno. Yo tengo muy poca conocimiento económico y el que tengo es mucho más
centrado en la teoría neoclásica al 100%. Entonces, se me hizo muy interesante esta, pues, nueva línea, que si bien no te resuelve las preguntas que tienes, ni establece un escenario perfecto, pues te da una nueva ruta sobre la cual te puedes aproximar. Y creo que eso es lo que me llevo. Se me hizo muy interesante o sea, que si bien, pues, no somos economistas, bueno, yo no soy economista y no creo sentarme pronto a diseñar política pública o ver balanzas comerciales, que es donde se ocupan un poco más estos temas. He estado empezando a ver aplicaciones de lo que hemos visto, ¿no? La tasa de imitación, los supuestos racionales, la racionalidad limitada, en fin, en las decisiones presentes. Entonces creo que ahí es donde se centran las aplicaciones de este modelo, bueno, de esta línea de pensamiento, y se pueden como ocupar. Sí se me dificulta todavía como lograr aterrizar y sobre todo los conceptos finos y poder ver como la utilidad que tienen, pero pues yo creo que a lo largo del programa se van a ir todavía como despejando más. Sí, yo estoy de acuerdo. Igual, mira, lo que sucede es que uno con la formación deforma la visión que va teniendo del mundo y es parte de lo que pasa, ¿no? Entonces, yo entiendo el reto para las personas que no son economistas, pero yo me atrevería a decir que para las personas que son economistas el reto es todavía mayor, porque pues uno viene con una formación por un camino y de repente pues el camino pues te lo reconfiguran o te lo mueven por otro lugar, o ya ni siquiera hay camino, sino lo que te dan es un machete para que te vayas al medio de la selva y ahí vas viendo lo que vas haciendo con tu vida, ¿no? Entonces, es distinto a venir por un camino pavimentado, como hace la economía neoclásica, ¿no? Que, bueno, pues te pavimenta un camino y por ahí puedes caminar con un cierto nivel de certeza, ¿no? Fuera de ese camino, pues poco, pero en ese camino, sí. La visión de esta economía es, mira, yo no te voy a dar un camino, lo que te voy a dar es un machete, para que por ahí, por donde te metas, puedas hacerte camino. Esa es la diferencia principal. Y entonces, claro, imagínate una persona que siempre ha caminado por un camino pavimentado, ahora verse con un machete en el medio de la selva, ¿no? Ahí creo que es un poco más difícil. Hay quien, bueno, de por sí aprende a caminar con su machete, ¿no? Entonces, creo que los retos están por ahí. Estoy de acuerdo en que poco a poco, a medida que se va haciendo camino, a medida que vamos abriéndonos paso, pues es más fácil entender cómo esto cae, cómo esto aterriza, cómo esto se ve en la realidad. Igual es difícil, igual es parcial lo que hemos visto, es simplemente mostrar que pues, hay un montón de opciones y que realmente la decisión de cómo vamos a configurar el mundo depende de cómo también configuro esas opciones para ver. Pero al mismo tiempo, y eso es algo bonito, ¿no? Justo como hay muchas opciones y todos tenemos nuestros propios caminos construidos, pues cada persona incorporará estas nuevas opciones desde una nueva visión. Y eso es muy importante. Eso genera heterogeneidad y genera diversidad que nos puede ayudar a solucionar problemas desde otro lugar, ¿no? Y a todas las personas nos va a pasar, a todas. Yo nunca voy a dejar de ser ingeniero. Yo estudié ingeniería, tengo 2 ingenierías, siempre he pensado como ingeniero y lo que he hecho es complementar esta visión y transformarla, pero sigue siendo visión de ingeniero, y así es. Y las personas que estudian economía, pues lo mismo. Y las personas que estudian psicología, abogacía, no sé, diseño, biología, pues tendrán eso. Y está bien, es bueno, eso es útil, eso nos aporta, ¿no? Cada persona desde sí configurando nuevas opciones. Eso es muy bonito y es parte del camino. Así que no te estreses, Luis. Si hay algunas cosas que todavía no caen o caen a medias, está bien que caigan desde tu lugar.
Sí, no, la verdad es que es muy, muy padre. Más allá de estresarme, sorprende. Sí te amplía la visión y sí te brinda pues formas nuevas de pensar, generar nuevas conexiones, ¿no? Exacto, esa es justo la idea. Esa es justo la idea. Y qué padre, justo por eso la maestría también es multidisciplinaria y no se pide que todo el mundo sea economista, por ejemplo, ¿no? O administradora o administrador. No, sino personas que estén interesadas, que sepan, que puedan combinar esto, ¿no? El aprendizaje también a través de sus compañeras y compañeros es fundamental. Es fundamental y eso es algo que de hecho se busca en la maestría. Sí. ¿Algún comentario más? Yo también tengo dos comentarios. Lo primero, sobre lo que hablamos ahorita acerca de la multidisciplinaridad. Creo que, bueno, yo sí soy economista y a lo mejor como que tiene cierta visión sobre algunos conceptos, ¿no? Y precisamente parte de esta multidisciplinaridad te permite ver más allá de lo que tú estás acostumbrado a concebir, ¿no? El caso más gráfico, que más cercano, más inmediato, es justamente lo que exponía hace un momento Adán, ¿no? Como abogado, pues él tiene conocimiento sobre ciertos términos que los economistas pues ni cómo saberlos, ¿no? Y que te amplían el panorama pues enormemente y te enriquece muchísimo el conocimiento, ¿no? Y la visión de estos temas más pues económicos. Entonces, en ese sentido, yo siento que más que eh, este, pues sí, más que ser como un problema, el hecho de que vengamos de diversas carreras representa más bien un enriquecimiento, ¿no? De todos los temas, ¿no? Y precisamente te hacen ver como que ciertos problemas económicos desde diversas perspectivas, ¿no? Desde la psicología, desde la administración, desde el derecho, desde varios puntos de vista, ¿no? Y enriquece muchísimo, la verdad, para mí. Yo creo que en comparación de lo que estudié en la carrera, pues es algo completamente diferente, ¿no? Y otra parte que creo que es importante también es que si bien no profundizamos demasiado en ello y a lo mejor a mí como economista me hubiera gustado meterme un poquito más en ello, es en la parte de los modelos, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de al tomar decisiones individuales, fijar cierto umbral de decisión y aumentarlo con las expectativas, o esto de los diversos caminos de acción que puedes tomar para diversos escenarios planteados, y eso trasladarlo a modelos matemáticos, a mí me parece súper, súper interesante y muy bueno en términos de que te dan, como usted decía, ¿no? Una herramienta para tú aventurarte a lo que quieras, ¿no? O sea, forjar como que tu propio camino, eh, pero ya con herramientas y con bases que ya son más sólidas, ¿no? O sea, no es como aventurarte nada más y sin nada, sino que ya llevas las herramientas, al menos instrumentales, para poder hacerlo. Entonces, esto pues, es muy, muy padre, al menos de la microeconomía evolutiva, ¿no? Sí, a mí también me gustan esas cosas, ¿no? La primera, a mí me encanta el trabajo multidisciplinario, pero lo sufrí. Digo, ahora estamos todos chéveres y tal, y poco a poco, ¿eh? Viene con costo. Es costoso el trabajo multidisciplinario. Pero en el trabajo, por ejemplo, estamos en los temas de salud y trabajamos con una persona preciosa que estoy seguro que ustedes van a conocer. Ella es Soledad Rojas. Ella está en los temas de medicina social y salud colectiva y me ha enseñado un montón de la complejidad en el campo de la salud. Pero para poder construir un marco analítico común, donde estuviese lo que ella sabe de salud y, bueno, lo que nosotros aportamos desde la economía y la innovación, uf, no tienes idea, ¿eh? Los gritos, las peleas, los regaños, los me voy, los me levanto, los, bueno, mejor para otro día, ¿no? Porque no es fácil ir a buscar esta apertura en las cosas que para uno son básicas, ¿no? Y esas cosas son, pues, las que las constituyen a uno. Entonces, es bonito el trabajo multidisciplinario, no siempre es fácil. Lo bueno es que aquí, por ejemplo, en este proceso de aprendizaje, pues se va construyendo ese trabajo poco a poco y como se va generando esta dinámica. Entonces es más fácil porque ustedes luego, cuando tengan que trabajar, cuando tengan que interactuar con otras personas, pues ya entenderán qué significa esto del trabajo multidisciplinario. Yo creo que eso es una enorme ventaja que van a desarrollar más allá del contenido en sí mismo, de la práctica, ¿no? A través de la maestría.
Eso me gustó mucho. Y de la otra, estoy completamente de acuerdo. Bueno, solo hago la salvedad nuevamente. A mí me gustan mucho los modelos, ¿eh? Y yo siempre trabajo con modelos porque me gustan. Pero he comenzado a aprender de otros métodos que no son modelos ni representaciones matemáticas, sino cualitativos, y son muy difíciles, son bien difíciles y requieren un montón de habilidades también, y hay que entenderlos y aprenderlos. Entonces no es la única forma. Cada quien puede tener preferencias, puede tener habilidades, en fin. A mí me encantan los modelos matemáticos y aún así te digo, no son la única forma y no siempre son la mejor, dependiendo del problema y de donde uno parte también. Entonces, como tener un poco de diversidad. Ahora, no te preocupes, Carlos, porque nos vemos en Micro 2. En Micro 2 vamos a retomar los mismos temas que hemos visto aquí en Micro 1, pero los vamos a formalizar. Justo porque la idea Micro 1 es para toda la maestría y es fundamental dentro de la formación que tengan conceptos claros de cuáles son los planteamientos entre la neoclásica y la microevolutiva. Eso es fundamental para que cuando puedan aplicarlo esto al nivel de decisión que sea, consultoría, políticas públicas, sus propias empresas, lo que sea, investigación, por supuesto, pues haya esa claridad conceptual. Pero efectivamente quienes pasen por o se decanten hacia la especialización en economía y políticas, pues en esa decisión implica pues tener herramientas más finas. Y van a conocer herramientas de todo tipo. En Micro 2 vamos a volver sobre los modelos y vamos a entenderlos bien. Los vamos a descuartizar. Vamos a ir paso a paso, vamos a extraer parámetros, vamos a extraer variables, vamos a ver las ecuaciones, vamos a ver cómo esos parámetros y esas variables interactúan en las ecuaciones y cómo se desarrolla el modelo hasta que yo pueda llegar a un resultado que me permita analizar escenarios, por ejemplo. Entonces, sí está, no está ahora, lo construimos en dos etapas. La primera es entiendo conceptualmente de qué va, y ahora en la segunda etapa, que será Micro 2, ahí vamos a ver exactamente cómo se operacionaliza, qué significa cada variable. Ahí ya sí, no va a ser, bueno, veo el concepto y ya, sino va a ser, yo necesito entender cómo el modelo está estructurado completamente. Y ahí sí vamos a entrar en esa profundidad. Así que todas las personas que tengan ese mismo interés en Micro 2, lo vamos a resolver. Lo que tienen es que aguantarme un tantito, pero para allá vamos. Esa es la idea. Para formalizar, profesor, ¿qué tanta mate se requiere? Pues la que te guste. La verdad es que, mire, matemáticas, yo sé que siempre está este rollo con las matemáticas y tal, y yo, la verdad es que, no sé, capaz, tuve mucha suerte y mis profes de mate cuando yo era chiquito, pues, me ayudaron mucho, ¿no? Y nada. Pero es un lenguaje. Es como hablar inglés, español, italiano, portugués, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto inglés necesitas para poder trabajar? ¿Cuánto portugués te hace falta para entender América Latina? ¿Cuánto francés necesitas para entender la diplomacia internacional? Pues depende de lo que quieras, ¿no? Y lo mismo con matemáticas, lo mismo. A mí me gustan mucho los idiomas y entonces, bueno, yo, no sé, hablo matemáticas, italiano, inglés, entiendo francés, portugués, ¿no? Porque me gusta esto de tener a la mano la posibilidad de comunicarme en todas las maneras posibles. Es la misma recomendación que les haría con las matemáticas, ¿eh? Si ustedes se quieren comunicar en todas las maneras posibles, pues matemáticas es una muy buena opción, porque es otro lenguaje, pero es un lenguaje. Y se aprende practicándolo, y se aprende utilizándolo, y se aprende desde ahí, ¿no? Y entonces, bueno, nada, aquí hay una formación de matemática que está pensada para eso. Pero de nuevo, la idea es que se pueda aplicar. ¿Cómo ves, Arturo? No, pues la verdad es que yo tengo muy arraigada la teoría económica, ¿no? Mi especialidad es en teoría económica, entonces yo me chuté el Jelly Rennie o el Mascolel. Entonces me cuesta un poco de trabajo entender esta perspectiva. La verdad es que no le quisiera sacar a Micro 2,
Pero pues ya vería. La verdad es que sí me interesa, la verdad es que me ha gustado mucho, pero me está costando algo de trabajo, ¿no? O sea, la verdad es que para mí, a mí la clase me encantó, porque como dice, no me llevó el cambio tan brusco, ¿no? Fue un cambio poco a poco y eso pues me ha gustado, ¿no? No, le preguntaba lo de la matemática porque pues, a lo mejor en la teoría económica pues se utilizan mucho matrices, vectores, ¿no? Ecuaciones lineales. Entonces, si se llega más o menos a ese estándar, pues no tendría tampoco tanto problema, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera, pues no sé, tendría que checar bien qué es lo que sale, ¿no? Pero sí me interesaría entrar a Micro 2, ya vería. Respecto también la carga de otras materias, ¿no? O sea, como dice No, porque estás aburrido, Arturo. No decidas, no decidas así. Mira, tú decides por las cosas que a ti te gusten. Decide por las cosas que a ti te mueven. Y ya luego, mira, el universo conspira, diría. No, el mundo se arregla. Pero mira, lo más importante de esto es disfrutar. O sea, esto es para pasársela bien, ¿no? Y sí, bueno, claro, no todo el día, ¿no? Yo ahorita estoy reventado del cansancio que tengo encima, ¿no? Está bien. Pero igual, la participación en la maestría en general, desde lo que a ustedes les guste. Si a ti te gusta Micro 2, no importa que sea difícil, métete. Ya está. No importa las matemáticas, que te gusten más o menos, digo, métete. Y ya luego vemos cómo resolvemos el resto de las cosas, ¿no? Ok. Claro, hay que ver hasta dónde uno llega y tal, qué tanto te gusta, qué tanto no. Sí, claro. Éntrale y no te pongas a pensar en el resto. Decide en función de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de lo que te mueve. Ya. Sí, lo haré. Bueno, pues y la verdad es que agradecerle la clase. La verdad es que a mí me gustó. O sea, como todos mis compañeros dijeron, nos ha encaminado poco a poco a este mundo heterodoxo, ¿no? Me repito, digamos, yo tenía muy profunda esta parte de la teoría económica, pero ahí voy poco a poco, como dice, sacándola y tratar de meter esta parte heterodoxa, ¿no? Pero la verdad es que me gustó la clase, la temática. Igual solamente lo que comentan mis compañeros de que, pues como es un texto que a la mayoría nos está cambiando, ¿no? La intervención de usted yo creo que nos facilitaría un poco más, porque la verdad es que, como dijo Sergio, en la asesoría resolvíamos muchas dudas, pero creo que a los expositores, ¿no? Y lo complicado de a veces es uno exponer el tema, pues yo creo que no sé si a todos los compañeros les dejaba claro esa perspectiva, ¿no? O sea, nada más como esa recomendación. Pero de ahí en fuera, la verdad es que la temática de la clase a mí me gustó. Y Sí, agradecerle la clase. sí, bueno, hay dos cosas ahí, ¿no? Claro, exponer de nuevo estos temas complicados no es fácil. El asunto era intentar que en la asesoría las personas que fuesen como más preparadas, ¿no? Pero me gustaba también que ustedes tuviesen toda la responsabilidad justo por el reto. Sí, es difícil exponer estos temas, sí. Y entonces hay que asumir la responsabilidad de presentarlo bien. Y es muy distinto a si está la muleta del profe. Igual, de nuevo, siempre que yo veía que había algo que como que no sonaba o que no estaba muy claro, pues estaba presente siempre para intervenir, ¿no? Más allá de lo que estuviese en la sesión o no. Y era la manera como de equilibrar. No estaban, o sea, no era que la presentación la hacían y ya, ¿no? Sino estábamos ahí siempre al pendiente. Eso por un lugar. Y por el otro es que yo creo que hay una cosa más, pero este aprendizaje, fíjense, ¿no? Porque cuando estábamos en presencia, pues es mucho más fácil dar feedback y dar retroalimentación de la evaluación. Pero ahora mucha de esta interacción se pierde porque, bueno, estamos como estamos. Entonces, en la licenciatura me recomendaron algo muy bueno que voy a comenzar a implementar desde los siguientes cursos, que es cuando se ponen las evaluaciones también, al principio hacer una sesión donde se exponga pues qué tipo de respuesta o qué tipo de contenidos debía tener la evaluación continua, ¿no? Para que fuese considerada buena o mala o mejor o peor, ¿no? Eso también va en línea con lo que dijo Adán, creo que al principio de la clase. Entonces, eso es algo que voy a empezar a hacer. Apenas me lo dijeron hace la semana pasada o antes pasada, algo así, y no lo implementé para este curso, pero es parte de las cosas que yo todavía sigo emprendiendo de esta nueva dinámica.
y sí la voy a considerar en adelante, porque creo que combinar también un poco esto de, bueno, de dar retroalimentación para los trabajos individuales, pero de forma colectiva, ¿no? Es decir, cómo responder a estas preguntas de la evaluación continua con todo el grupo, y luego seguir o apoyar a los expositores, pues creo que la combinación de esas dos cosas puede ayudar a la claridad. Pero la verdad no lo había pensado, no se me había ocurrido para esta versión. De hecho, no se me ocurrió. Se le ocurrió a una compañera de ustedes, pero de licenciatura, y creo que es algo que voy a comenzar a implementar porque puede traer muchos beneficios, ¿no? Y no es costoso, se puede hacer. Entonces, eso también es otro aprendizaje que me llevo de acá. El proceso no es fácil, de nuevo, porque no es únicamente el contenido, sino la manera en que se imparte este contenido, y con temas que son muy complejos y nunca nos hemos visto en persona, en fin, hay muchos retos. Pero bueno, lo vamos haciendo a poco y como ven, aquí todo siempre es de aprender sobre aprender, ¿no? Eso es lo que me gusta. Bueno, yo les agradezco un montón todos los comentarios, les agradezco un montón también la participación, el esfuerzo. Espero que de nuevo se la hayan pasado chévere, porque lo mejor de todo esto es divertirse. A esto hay que pasársela bien, si no, no tiene ningún sentido. Y nada, ese es el camino. Ojalá con varias personas se animen y nos veamos en Micro 2, ¿no? Quienes se vayan por economía y políticas e innovación, y ahí pues seguiremos en esto. Quedo a sus órdenes para lo que haga falta, para lo que vayamos viendo, para todo lo que les pueda servir. Aquí la idea es que nos la pasemos bien y que ustedes puedan encontrar el mejor espacio para desarrollarse, ¿no? Ojalá que se acabe la bendita pandemia de una buena vez, para que nos podamos ver de verdad. Sí. Les mando un abrazo fuerte. Yo espero corregir entre jueves y viernes, mandarles las calificaciones, y que, por ejemplo, el lunes, quienes quieran hacer revisión, con mucho gusto, organizamos la revisión para el día lunes. Sí, para ya luego pasar las notas las calificaciones a la coordinación. Entonces, ¿el lunes van a estar las de micro? Yo espero que incluso estén para el viernes, pero bueno, vamos a ver. Ok, gracias, profe. Con gusto. Gracias, profesor. Bueno, que estén muy bien. Cualquier cosa, ahí estamos, ¿sí? Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué amable. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias.